Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Vamos a continuar con la unidad 3. Nada más permítanme compartir las diapositivas. ¿Ya logran visualizarlas, jóvenes? ¿Sí? Sí, ya. Ya. Muy bien. Pues como les comentaba, hoy continuamos con la materia Procesos Psicológicos Básicos. Es nuestra última unidad. La unidad 3, el lenguaje, pensamiento y elementos motivacionales y emocionales de la conducta humana. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Antes de empezar con la unidad 3, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto anteriormente? ¿Algún comentario que hacer? ¿Alguna aportación? ¿Todo claro? Excelente, muy bien. Entonces, continuamos con la unidad 3. Si alguien me ayuda a leer los temas que vamos a ver el día de hoy, por favor. A ver, adquisición y desarrollo del lenguaje desde los referentes teóricos vigentes en su estudio. Formas de razonamiento deductivo e inductivo como funciones específicas del pensamiento en los seres humanos, en tanto a sus formas de aplicación. Elementos motivacionales y emocionales de la conducta humana desde las aproximaciones teóricas vigentes. Características del concepto de motivación a la luz de las explicaciones biológica, conductual y cognitiva elementales. Características del concepto de emoción a la luz de las explicaciones biológica, conductual y cognitivas elementales. Muy bien, gracias. Pues esos son los temas de la unidad 3. ¿Alguien ya estuvo leyendo, investigando un poquito al respecto? El día de hoy no vamos a hacer equipos, vamos a continuar con el desarrollo de los temas, pero sí me gustaría saber si alguien estuvo ya investigando. Maestra, yo estuve viendo el video que viene ahí en plataforma, ¿sí? Ok. Y habla del lenguaje, ¿no? Como base de la comunicación, ¿sí? O sea, el lenguaje es el camino para la cognición, para el pensamiento, para la mente, o sea, en sí es la forma, ¿no? de comunicación. Y estuve viendo que el lenguaje, o sea, en un lenguaje interno es una representación abstracta, ¿sí? Y cómo los niños aprenden en 3 etapas, o sea, el lenguaje se les da, que yo incluiría otra, la adquisición del lenguaje es en el vientre materno y luego ya vienen las 3 etapas que da, creo que no sé, Vygotsky. Vygotsky. Es que es la social, la egocéntrica, que es el hablar con él mismo, y el interno, ya conductual, ¿no? Ese del segundo se me hizo muy, muy significativo porque siempre dice uno, ay, este chamaco no se calla, está hable y hable, él solo, y pues es esa etapa, ¿no? Que están hablando para poder procesar, o sea, necesitan de las voces para poder procesar esa comunicación, o sea, procesar su lenguaje y emitir la comunicación. Eso es lo que le puedo compartir. Bueno, yo también lo vi, y algo a mí que me llamó mucho la atención, y es cierto, es que todo el tiempo nos estamos hablando, todos. Ya sea que con ideas, ¿no? O algo, pero nos estamos hablando, nos estamos comunicando con nosotros mismos, ¿no? Se me hizo muy interesante también el video. Y bueno, Así pues es. todo, pues está considerado el lenguaje como un instrumento, pues para dirigir el habla, ¿no? Y luego, pues Vygotsky es ahí como que medular, ¿no? En esta situación.
Y bueno, yo nada más así también a grandes rasgos fue lo que más o menos capté. Excelente, Lucinda, muy bien. ¿Alguien más que haya leído algo diferente? Nada más, ya todos vieron el video que está en plataforma. Pues yo sí, maestra. Sí, yo sí. A ver, hay alguien que no lo miró porque tenía programado ponerlo aquí en la clase. Bueno, yo veía una plataforma que decía que el desarrollo de su clase iban a hacer la presentación de 2 videos, ¿sí? Pero como estaba ahí el video, dije, bueno, le voy a adelantar. Excelente, excelente. Ajá. Sí. Bien, igual, para los que no lo vieron, igual lo voy a proyectar, ¿sí? Igual los que ya lo vieron, pues hacer un recordatorio, no está de más. Claro. Nada más. Permítanme. ¿Ya lo pueden ver, jóvenes? Ya, maestra. Ya se ve. Ok, maestra, ya se ve. excelente, igual. Pueden hacer anotaciones para posteriormente poderlo comentar. Tú sabes que el lenguaje es una herramienta. ¿Sí se escucha? No, maestra. No, no se escucha. Ok. Permítanme. Nosotros enviamos y ¿Ahora sí? recibimos mensajes. Sin embargo, a principios del siglo XX hubo un psicólogo ruso que se llamaba Vygotsky, un tema que me apasiona mucho. ¿Sí se escucha, jóvenes? Ya se está escuchando, nomás que como que sí está muy trabajado, maestra. Ok, vamos a intentar a ver si de esta sí se escucha. Y es la importancia del lenguaje en el desarrollo. Tú sabes que el lenguaje es una herramienta de comunicación, pero ¿sabes que el lenguaje es importante para otros elementos aún más profundos de nuestra mente? Quédate un momento y te lo explico. Como todos sabemos, el lenguaje es un instrumento de comunicación. A través del lenguaje es que nosotros enviamos y recibimos mensajes. Sin embargo, a principios del siglo XX hubo un psicólogo ruso que se llamaba Vygotsky, que a través de sus estudios logramos entender un aspecto mucho más importante y mucho más profundo del lenguaje, que es simplemente la comunicación. Vygotsky describió el lenguaje no solo como un instrumento de comunicación, sino como un instrumento para nuestra cognición, para nuestra forma de pensar, para nuestra mente. ¿Y cómo explicamos esto? Si te pones a pensar y te pones a ver qué pasa en tu mente durante todo tu día, te darás cuenta que te estás hablando todo el tiempo. Hay una pequeña voz interna que a cada momento te está narrando todo lo que está pasando. Cuando tú te levantas, muy seguramente te podrás dar cuenta que estás, ay no, hace mucho frío, 5 minutos más, es que no me quiero levantar. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, hoy el día tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y en tu cama, sin moverte, sin abrir ni siquiera los ojos, ya estás planificando tu día gracias a esa narrativa interna. Este lenguaje interno es muy importante porque es a través del cual nosotros podemos representar nuestro mundo de una forma abstracta y con esas representaciones abstractas manejar las cosas de manera que sin tener que movernos podamos desarrollar estrategias, pasos para alcanzar nuestros objetivos. Te pongo un ejemplo. Si tú cocinas y quisieras hacer una tarta, ¿qué es lo primero que haces? Tú no te pones a tratar de ver cuánto es que necesitas de harina, con cuántos huevos, haces la masa, no funcionó, vamos a probar un poco menos de harina. No lo haces así, tú tienes una serie de pasos y
esa serie de pasos te dice 3 tazas de harina, 2 huevos, 3 cucharadas de azúcar, etcétera. ¿Qué es lo que haces tú? Cuando llegas a la cocina y piensas, bueno, ¿dónde está la taza? ¿Dónde está el azúcar? Ah, está aquí. ¿Dónde está la harina? Ah, está aquí. Ahora tengo que hacer esto y esto y esto. Pues voy a poner el horno, vale. Y mientras esto se calienta, yo voy a hacer esto, esto. ¿Te das cuenta? Esa es la manera como nosotros, utilizando el lenguaje interno, podemos llevar a cabo una serie de estrategias de manera que podamos alcanzar nuestros objetivos. Eso es una de las grandes importancias del lenguaje. ¿Y cómo lo descubrió Vygotsky? Vygotsky lo descubrió estudiando cómo los niños desarrollan el lenguaje. Vygotsky descubrió que hay 3 etapas por las que el niño tiene que pasar de manera que pueda interiorizar esa herramienta del lenguaje. La primera etapa es una etapa en la que el lenguaje es más social. Como padre o como profesor de preescolar, yo creo que sabes a lo que me refiero. Cuando ves a los niños de entre 2, 3 años, es una etapa en la que empiezan a hablar todo a todos. Te preguntan si las cosas, si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien. Se tratan de explicar qué es lo que están haciendo y quieren hablarlo todo. Esta es una etapa muy importante porque los niños, a través de hablarlo y hablarlo y hablarlo, es que van entrenando su mente a utilizar esta herramienta para poder entender cómo es que los elementos más concretos se pueden generar en una representación abstracta y de esta manera utilizar esas representaciones abstractas en su mente. La segunda etapa es una etapa en la que los niños ya dejan de hablarlo todo a las personas, sino que se empiezan a hablar a ellos mismos. Esta etapa es una etapa en la que vemos que los niños ya pueden quedarse sentados, pero aun cuando están sentados, ellos están hablando a ellos mismos cómo hacer las tareas que están haciendo. Porque de esa manera ellos siguen entendiendo que el lenguaje no tiene que ser algo que compartir con todo el mundo, sino que lo pueden tener con ellos mismos. Y esta etapa da paso a la tercera etapa, que es cuando se interioriza el lenguaje. Y esa etapa es cuando ya vemos a los niños entre los 6 y 7 años que ya básicamente ya no hablan todo lo que hacen, sino que ya pueden estar sentados, concentrados, haciendo sus tareas. ¿Cómo lo descubrió Vygotsky? Vygotsky lo descubrió con un experimento sumamente interesante. Él puso a los niños desde los 1,5, 2 años hasta los 6 años y les puso a hacer una tarea muy simple. La tarea consistía en que él había puesto un palo con un anillo en una mesa y los niños tenían que sacar el anillo por el palo. Obviamente el palo era tan alto que los niños no podían sacarlo hacia arriba sin utilizar una herramienta que fuera alguna caja en la que se pudieran pasar. Entonces puso una caja al lado de la mesa. Él se dio cuenta cómo los niños entre 1 y 2 años no podían hacerlo. Para resolver el problema lo que hacían era tratar de jalar o tirar el anillo para un lado para otro, se daban cuenta que no podían, lo hacían para arriba, pero como no terminaba de salir, pensaban que no era la solución y entonces se daban por vencidos. Sin embargo, se dio cuenta que a partir de los 2 años, cuando los niños empezaban a usar el lenguaje, los niños tenían otra aproximación a la resolución del problema, y era que empezaban a hablar todo, es decir, tengo que sacar el anillo del palo. Bueno, pero ¿cómo lo saco? ¿Lo tiro para mí? No, es que no puedo. Para el otro lado tampoco puedo. Bueno, ¿y si lo hago para arriba? No, tampoco puedo, no llego hasta arriba. Es que es muy alto. Al decir que es muy alto, los niños se daban cuenta, necesito algo para alcanzar el techo y tengo que buscar algo que me ayude a subirme para alcanzar hasta arriba. Mira, hay una caja, vamos a ver si pongo la caja aquí, subo, mira, lo logré hacer. Esta es la forma como Vygotsky descubrió el uso instrumental del lenguaje. Así que con este ejemplo te dejo que pienses en esto y que veas que el niño cuando habla, cuando son pequeños y están hablando, no es porque nos quieran dar la lata, para ellos es necesario. Y es más, es importante que tú puedas interactuar con ellos en estos momentos, porque de esa manera tú le vas a poder enseñar cómo utilizar el habla, cómo dirigir el habla, de manera que ellos puedan ser más eficaces utilizando esta herramienta. En otro video te vamos a hablar de lo que es el andamiaje. El andamiaje es precisamente ese proceso a través del cual tú vas a ayudarle al niño a que utilice su lenguaje como una herramienta para resolver problemas, generar estrategias y controlar su conducta. Si quieres seguir obteniendo más información. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Le entendimos al video? ¿Logramos identificar las etapas por las que pasa el niño, los que tienen niños? ¿Si estamos de acuerdo con lo que dice el video? Sí, maestra. Ok. ¿Qué más podemos aportar? ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención de lo que mencionan en el video? Maestra, ahorita estaba cayendo en cuenta lo que veo el video, que yo soy así, si ando en la cocina, ando diciendo, ahorita voy a hacer esto, luego esto y aquello, y luego sigo
con la tarea y luego del niño, voy a ir a la tienda. O sea, yo sola me estoy hablando y diciendo lo que voy a hacer, pero necesito estarlo hablando. Sobre todo nos pasa cuando no me quiero levantar, aplazamos nuestra alarma 5 minutitos más, ¿no? Sí, pero siempre, si no lo estoy diciendo, como que no me queda muy claro lo que voy a hacer y necesito estarlo escuchándome. Así es, el lenguaje no solamente es una vía de comunicación hacia los demás, sino también comunicación conmigo mismo, ¿no? ¿Alguna otra aportación? Sí, maestra. Bueno, según lo que decía mi compañera también, cuando uno va manejando solo, que dice, ay, ahora me voy por acá, ay, me voy a pasar el rojo, ay, ya va a cambiar. O sea, sí es cierto, siempre está uno platicando, y si es muy notorio con los niños cuando llegan a una edad que todo preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y también es cierto que ya llega a una edad como a los 7 años, que ya son más calladitos. Y bueno, ya cuando son adolescentes ya no platican nada. Así es. Porque ya se platican ellos mismos. Yo pienso que ya también están como nosotros de adultos, que ya nuestras ideas y nuestros pensamientos pues ya son internos. ¿Verdad, maestra? Pues Sí, sería es todo, muy bien. maestra. Diferentes etapas por las que va pasando el niño, ¿no? Que va adquiriendo el lenguaje. El lenguaje, igual ya habló de lo que es el lenguaje en el video, vamos a hablar un poquito más. Dice que el lenguaje es una forma peculiar de conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, un reflejo de dicha realidad que se propicia por medio de la lengua natal. Es decir, para nosotros adquirir el lenguaje debemos tener conocimiento de los objetos, de las situaciones y cómo adquirimos ese conocimiento a través de lo que nos enseñan nuestros padres, a través de la cultura, a través de lo que vamos conociendo desde pequeños, ¿sí? Y como ya lo mencionaba en el video, es la principal vía de comunicación entre los seres humanos, entre las personas y mediante el cual el individuo entra en relación con sus semejantes para coordinar acciones mutuas, intercambiar ideas e incluirse entre sí, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos comunicándonos, estamos intercambiando ideas. ¿Para qué? Para lograr un objetivo en común. Y también es un medio indispensable del pensamiento humano con el que se forma un sistema en mutua interdependencia e interrelación. Y también puede ser entendido como un modo de relacionarse que surge en el vivir en comunidad lingüística. El lenguaje es un intercambio de comunicación en sí, ¿no? Es la principal vía de comunicación que tenemos. A través del lenguaje nosotros podemos transmitir mensajes, también recibir mensajes e irlos entendiendo. ¿Sale? Y hay varias teorías que nos hablan de cómo es que vamos adquiriendo el lenguaje. Una de ellas es la postura conductista, que ya la hemos venido mencionando en unidades pasadas, donde pues un conductista nada más cree en lo que observa, en la conducta que es externa. Dice que la adquisición del lenguaje por medio de los principios, la postura conductista explica la adquisición del lenguaje por medio de los principios no cognitivos que incluyen la asociación, la imitación y el refuerzo. Es decir, un conductista menciona que nosotros aprendemos el lenguaje ya sea por asociación, por imitación, que desde bebés pues les vamos enseñando mamá y nos van imitando, no papá, se les van enseñando ese lenguaje para que ellos se puedan comunicar. Y también a través del refuerzo, que son esas motivaciones que le damos para pues cuando lo hace bien, ¿no? Y otro de los que nos habla de lo que es la adquisición del lenguaje es Chomsky. Este nos dice la capacidad humana para producir y comprender el lenguaje y la habilidad para adquirirlo solo se puede explicar haciendo referencia a una facultad innata para el lenguaje. Es decir, para Chomsky ya traemos esa habilidad desde que nacemos, es una habilidad innata que para adquirir el lenguaje no tiene nada que ver con la capacidad cognitiva. A diferencia de lo que nos menciona Piaget, nos menciona que desde un punto de vista cognitivista, el lenguaje representa una de las diversas funciones simbólicas, siendo un producto de la función cognitiva. A diferencia de Chomsky, pues
Piaget sí hace mucho hincapié en lo que es la función cognitiva, en el conocimiento, en la memoria, en todo lo que ya hemos visto para adquirir nosotros ese lenguaje, ¿sí? Son diferentes posturas que nos ayudan a comprenderlo un poquito más. Y otra teoría es la teoría pragmática. Dice, lo central es la noción del uso del lenguaje y la importancia que el contexto tiene en la adquisición, desarrollo y adecuación del lenguaje y el habla. Para la teoría pragmática, pues el contexto en el que nos desarrollamos, en el contexto en el que crecemos, pues tiene mucho que ver en cómo nosotros vamos adquiriendo ese lenguaje. En sí, estas son las diferentes posturas que nos hablan del lenguaje. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto. ¿Comentario? Maestra, una pregunta. Ajá. O una duda que tengo para las personas que tienen una capacidad que no hablan, pues los mudos. Para ellos resulta ser más complicado el poder tener un aprendizaje como una persona que pueda hablar. ¿O qué piensan, compañeros? Igual. A ver, si me permiten un Adelante. comentario. La vez pasada, ¿recuerdas que hablábamos de cómo la primera adquisición del lenguaje, la comunicación es a través de los sentidos, es lo primario? Y que yo les decía que todos los sentidos tienen que estar integrados completamente para que todo pueda funcionar, ¿no? Entonces, cuando hay una incapacidad auditiva, obvio que también va a haber falta de lenguaje, pero cuando hay una falta de lenguaje, se desarrolla el tacto o se desarrolla la vista, ¿sí? O sea, los otros sentidos pasan a suplir esa carencia, ¿sí? No sé si eso te responda un poquito lo que estás diciendo, preguntando, ¿no? En cuanto a ahorita, por ejemplo, yo me identifico mucho con la teoría de Chomsky en cuanto a lo que dice que la capacidad humana, sí, ya lo tiene exactamente. O sea, para mí, he estudiado, he visto, lo he vivido. El lenguaje se adquiere desde el vientre, desde que el bebé se está formando, ¿sí? Al escuchar la voz de la madre es lo que le está dando la implicación del lenguaje. Desde ahí se está empezando a desarrollar, ¿sí? Entonces, no lo hace de manera, como dice Piaget, ¿no? Que una capacidad cognitiva, es una capacidad innata que ya trae el bebé y se empieza a desarrollar, ¿sí? Por lo regular, cuando falla el habla, es porque falló el oído, ¿sí? Casi son sordomudos, ¿sí? Sí, porque el oído capta lo que el lenguaje le da, pues. Entonces, van muy unidos, van de la mano. Pero cuando estos fallan, independiente, o sea, siempre el desarrollo del tacto, por ejemplo, es imprescindible para los que tienen falla en el lenguaje y en la audición. Las vibraciones y el tacto es lo que ellos los hace, pues, estar integrados en la vida. A mí, por ejemplo, me mueve mucho, y Lucinda lo dirá, ver cómo los ciegos caminan solos y van y vienen y se suben y se mueven. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron otros sentidos al faltarles la vista, ¿sí? Entonces, bueno, sí, efectivamente, por ejemplo, el ciego desarrolla mucho el oído y el tacto. Y el tacto, sí. Exacto, el tacto es primordial. De hecho, cuando se trabaja con ellos se les da mucha terapia de tocar cosas planas, rasposas, duras, o sea, que ellos vayan identificando, porque pues hay gente que no nace ciega, sino que se hace. Por ejemplo, la mayoría de la gente diabética le da la retinopatía diabética y entonces empiezan ellos, hagan de cuenta como niños chiquitos. A mí lo que me impacta, los ojos del ciego,
es el oído, fíjense. Es impresionante. Ellos, por ejemplo, identifican, ay, el olfato, el olor. Por ejemplo, yo uso un perfume muy peculiar, dicen, ahí viene la maestra Lupita, ahí viene fulanita, porque ya nos identifican con el olfato. Y el oído, pues son excelentes músicos. No sé, yo siento, no es que desarrollen el sentido, sino que como que es una habilidad que les ayuda a trabajar con esos sentidos. Así es, joven. Complementando un poquito con lo que ya mencionan, recordemos que nos podemos comunicar no solamente a través del habla, ¿no? Como ya lo mencionaba, pues tenemos otros sentidos que nos pueden ayudar a transmitir ese lenguaje, a poder comunicarnos con las demás personas. Excelentes aportaciones. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Si no, nos pasaríamos al siguiente punto. Yo, maestra, nada más, considero que no sea algo innato. Yo sí creo que tiene que ser algo más cognitivo, como lo menciona Piaget, porque de ser innato, todos tuviéramos las mismas capacidades y no necesitaríamos perder algún sentido para poder desarrollar otros, ¿no? Para que fungieran como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ciegos que no nacen ciegos y que tienen un proceso para poder adaptarse, creo que tiene que ver algo más con el cognitivo, más con la resolución del problema que tienes, que no puedes ver o no puedes oír. Por ejemplo, no sé si les haya tocado, a mí me pasa muy seguido porque me funciona mucho, que al presentar algún problema necesito hablarlo y que esta información gire, entre por mis oídos y lo puedo resolver, porque de manera interna no puedo, pero al exteriorizarlo, la información sale, viaja a mis oídos y como que se separa de mi parte cognitiva y tomo esa información como si fuera algo externo. Entonces, me resulta más fácil. Por ejemplo, hay veces que llego con alguien y le voy a platicar el problema y no termino y le digo, ya lo resolví. Entonces, y muchas veces me dicen, oye, pues ¿para qué me preguntas? Entonces, ese proceso lo considero como que más cognitivo, el de poder exteriorizar el problema, la información o la deficiencia, recibir el mensaje y resolverlo. De hecho, entonces, en el caso de las personas, ¿sí? Sí, le comentaba, de hecho, científicamente está comprobado que cuando nosotros externamos algo, lo hablamos, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, es una manera más fácil de entender, de comprender e incluso de memorizar, ¿no? Y hablando de las diferentes posturas, de las teorías, incluso pueden ser todas, ¿no? Porque dependiendo de cada quien, ¿no? Pero puede ser, ya sea que sea de innato, también puede ser por imitación, por el contexto. Podemos tomar un poquito de cada una. Incluso no es necesario pues nada más irnos por una sola, sino que todas pueden influir para que nosotros adquiramos ese lenguaje. ¿Sí? O también depende de la persona, ¿no? O sea, depende de tu persona, tus características, saber cuál utilizar para esa persona, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Muy bien, nos pasamos al siguiente punto. Está muy padre el tema, ¿no? Puede ser de un gran debate. El siguiente punto es formas de razonamiento deductivo, inductivo como funciones específicas del pensamiento en los seres humanos en tanto a sus formas de aplicación. Vamos a definir primero lo que es razonamiento. No sé si alguien tenga alguna idea de lo que es razonamiento. ¿Qué entendemos por razonamiento, jóvenes? ¿Qué les dice la palabra al escuchar razonamiento? Algo muy pensado, muy analizado, muy pensado, muy... Algo pensado, analizado, muy bien. ¿Algo más?
como el aterrizaje ya del aprendizaje. El Lo que es aterrizaje del aprendizaje. Sí, Cuando es la nos dedicamos a maestra. cuestionar algún detalle, ¿no? Sí, es la maestra, la capacidad para sacar conclusiones y resolver problemas. Excelente, muy bien. ¿Alguien más dijo? Yo comentaba de que es cuando cuestionamos algo que nos interesa o lo ponemos en tela de juicio, pues para sacar conclusiones al respecto. Excelente, muy bien. Todas sus aportaciones son válidas. Y dice, razonamiento es uno de los procesos cognitivos básicos por medio del cual utilizamos y aplicamos el conocimiento. A través del razonamiento es que nosotros utilizamos el conocimiento y lo aplicamos, ¿no? Dice, si no hiciéramos inferencias, tendríamos que depender de un conocimiento específico y puntual para cada una de las situaciones a las que hiciéramos frente. Es decir, si nosotros no tuviéramos la capacidad de razonamiento, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría, jóvenes? Ay, pues creo que todo estaría chueco. Nos dejaríamos llevar. Sería un desorden, ¿no? Habría mucho desorden. A lo mejor mucho. Todo lo que nos dicen, ¿no? Porque no tendríamos ese razonamiento, esa capacidad para nosotros discernir. Y hay Más mucha sin gente... perdón. Adelante. Que hay mucha gente que sigue igual, que se creen todo lo que les dice y que se dejan llevar por la corriente y no razonan lo que se les está... Sin embargo, pues, sabemos que tenemos esa capacidad de razonamiento. También ese razonamiento es la capacidad para resolver problemas, como ya lo mencionaron, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones lógicas necesarias entre ellos. A través del razonamiento nosotros podemos resolver problemas y extraer conclusiones e incluso aprender, como dicen, de los errores se aprende, ¿no? Y también, como ya lo mencionaron, el razonamiento conlleva pensar, ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. A través de lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos ordenando esas ideas, esos conceptos, ¿para qué? Para llegar a una conclusión. ¿Alguien más iba a comentar algo? Yo tengo una duda. ¿El razonamiento se aprende? O sea, ¿cómo decir cuando una persona sí razona que es pensante? O sea, porque antes el ser humano, o sea, antes del posmodernismo, era una persona pensante y ya después se hizo una persona más del sentir y ahora ya no tanto del pensar. Entonces, ¿qué pasa con esas personas, por así decirlo? ¿O razonan lo que quieren? ¿O cómo es ese tipo, o sea, cómo son ese tipo de razonamientos? O sea, también se debe aprender a razonar y a razonar correctamente. Claro, como todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos diferentes habilidades, ¿no? Algunos los tenemos más desarrollado que otros, más sin embargo, todos tenemos esa capacidad para razonar. Es cierto que a veces decimos... ¿No te lo da la madurez, maestra? La madurez no tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando te enamoras, que estás en la prepa y la secundaria, ese muchachito no te conviene, no salgas, que esto, y uno, pues no, estás enamorada o te encanta, ¿no? No razonas, no piensas. Como aquí lo menciona, dice, aprendemos de manera consciente de los hechos, a través de lo que nos va sucediendo, es que nosotros vamos aprendiendo y vamos razonando, ¿no? De diferentes situaciones que nos han pasado. Ya decimos, cometí el error una vez, pero no lo voy a volver a cometer 2 veces, por decirlo así, ¿no? Por poner algún ejemplo. Oiga, maestra, es que cuando no se razona, se reacciona, ¿no? Sí, también es Actúa, otro... sí. Actúa, que es una reacción y no la razón. Yo opino que... Es algo ya innato que traemos también. Adelante, Sab. Opino también que varía de muchos factores el razonamiento, ya sea de edad, de madurez, por problemas y etcétera, etcétera. Creo que es cosa como que va avanzando. Pues sí es cierto, no es lo mismo a cuando estábamos en la secundaria, prepa, pues que estábamos, como dicen, pues todos mencitos ahí, enamorados, agarrados de la mano, ya ahorita pues ya un poco más grande, bueno, me considero un poco más grande, entonces ya uno piensa pues diferente.
Depende mucho de nuestras experiencias, ¿no? De lo que ha vivido cada quien, de nuestras percepciones, de nuestras sensaciones, de la memoria, de todos los procesos psicológicos que ya hemos venido hablando en las unidades anteriores. Sí, eso iba a opinar, maestra, que es lo que vamos aprendiendo desde casa, desde niños, lo que traemos desde entonces, lo que observamos, las ¿cómo se llaman? Experiencias y los ejemplos que traemos desde casa. Así es. Muy bien, entonces sí queda claro lo que es el razonamiento. Vamos a hablar de dos tipos de razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Dice que el razonamiento deductivo es un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones generales se llegan a afirmaciones específicas. Se deducen conclusiones particulares. La conclusión debe derivarse de la premisa, es decir, si la premisa es una idea, jóvenes, que tenemos, ¿sí? Entonces, si la premisa, la idea que nosotros tenemos es verdadera, la conclusión también lo va a ser. Y si la premisa es falsa, por ende, la conclusión también va a ser falsa. El razonamiento deductivo no nos aporta nueva información, nada más es extraer de algo muy general a algo muy específico. Aquí viene un ejemplo, dice, todos los perros tienen 4 patas, es una idea muy general. Bobby es un perro, entonces Bobby tiene 4 patas, es algo que yo voy deduciendo, ¿sí? Es un sistema para organizar hechos conocidos y poder extraer conclusiones. A diferencia del razonamiento inductivo, va de lo particular a lo general. Y las premisas resultan de la observación, no se basan en una prueba profunda y las conclusiones se basan en suposiciones. Es decir, para yo dar por hecho de que una conclusión es verdadera, pues tendría que, si investigo, aquí viene un ejemplo, dice, Laura se metió al mar y salió mojado del agua. Carlos se metió al mar y salió mojado del agua. Marcela se metió al mar y salió mojada del agua. Entonces, como conclusión, dice, todas las personas que se meten al mar salen mojadas del agua. Sin embargo, para yo poder sacar esa conclusión, para que realmente sea válida esa conclusión, yo tendría que observar a todas las personas, todas, sin excepción, para que esa conclusión sea 100% verdadera. En el razonamiento inductivo, no es tan segura la información, a diferencia de la deducción. Sin embargo, pues siempre nos aporta nueva información. Y el método inductivo se conoce también como método experimental y sus pasos son, que ya lo hemos hablado anteriormente, observación, formulación de hipótesis, verificación, tesis, ley, hasta llegar a una teoría. Es decir, de algo muy particular lo voy a llevar a una manera, a extraer una conclusión muy general hasta llegar a una teoría, ¿sí? Igual puede ser un poquito confuso. Les voy a pasar un video, pero ya se los voy a pasar junto con las diapositivas para no detenernos más y estoy segura que pues va a quedar 100% claro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario que hacer. Ok, continuamos con los temas, características del concepto de motivación a la luz de las explicaciones biológica, conductual y cognitiva elementales. Vamos a hablar de lo que es la motivación. ¿Qué es para ustedes la motivación, jóvenes? Es un anhelo. Es un anhelo, puede ser un anhelo. Un impulso. Algo que nos mueve a hacer algo. El Es querer. lo que nos mueve a hacer algo, es lo que nos saca de nuestra zona de confort. Muy bien. Dice, Trecheras 2005. ¿Mande? Un incentivo. Un incentivo también puede ser. Muy bien. Trecheras 2005 explica que etimológicamente el término de motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. Es aquello que nos mueve, jóvenes, es aquello que nos saca de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Para lograr un objetivo.
De esta manera se puede definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, es decir, cuando ustedes se inscribieron a esta carrera, pues se plantearon el objetivo de estudiar la licenciatura en Psicología Social Comunitaria, ¿de acuerdo? Están utilizando los recursos adecuados, es decir, están utilizando su tiempo, están utilizando las herramientas tecnológicas, están buscando información y están manteniendo pues una conducta de asistir a las videoconferencias, de hacer sus trabajos. ¿Para qué? Para lograr una meta que ustedes mismos se propusieron por diferentes motivaciones que tiene cada uno de ustedes. La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Es decir, a pesar de todas las dificultades a las que nos podamos enfrentar, en este caso ustedes seguramente se les junta trabajo, el trabajo que hacen en su vida cotidiana, el trabajo que les dejamos nosotros como profesores, y seguramente a veces dicen, ya no puedo, ¿sí? Mas, sin embargo, esta motivación, esa meta que ustedes se plantearon, pues los hace seguir firmes para lograr ese objetivo que se plantearon. Y también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan ante una determinada situación. Es decir, como les mencionaba, a pesar de todas las dificultades, yo voy a seguir, porque yo tengo la motivación a lo mejor de tener un mejor trabajo, de ayudar a las personas, de tener un mejor sueldo, de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ya es dependiendo de la motivación de cada uno. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que comentar al respecto? ¿Sí se entiende lo que es la motivación, jóvenes? ¿Sí? Ok, vamos a hablar, dice, de acuerdo con Santrock 2002, existen 3 perspectivas fundamentales respecto de la motivación, que es la conductista, la humanista y la cognitiva. De acuerdo a la conductista, esta subraya el papel de las recompensas en la motivación, la humanista en las capacidades del ser humano para desarrollarse y la cognitiva enfatiza en el poder del pensamiento. Vamos a hablar un poquito más a detalle de cada una de ellas. En la perspectiva conductual, hablando de motivación, seguimos con el tema de motivación. Dice, esta perspectiva señala que las recompensas externas y los castigos son centrales en la determinación de la motivación de las personas. Es decir, como les mencionaba, a lo mejor algunos están estudiando esta carrera para ayudar a las personas, para tener un mejor sueldo, ¿sí? Las recompensas son eventos positivos o negativos que pueden motivar el comportamiento. Los que están de acuerdo con el empleo de incentivos recalcan que agregan interés y motivación a la conducta, dirigen la atención hacia comportamientos adecuados y la distancian de aquellos considerados inapropiados. Es decir, la motivación me hace mantenerme en una conducta que me ayude a cumplir ese objetivo. Y me voy a distanciar de aquello que me va a alejar de la meta que yo me planteé. Es lo que nos habla de acuerdo a la teoría conductista. De acuerdo a la perspectiva humanista, continuando con la motivación, dice, la perspectiva humanista enfatiza en la capacidad de la persona para lograr su crecimiento, sus características positivas y la libertad para elegir su destino. Dentro de esta perspectiva se ubica la teoría de las necesidades. Es decir, de acuerdo a la perspectiva humanista, esta enfatiza mucho en las capacidades de la persona, en las habilidades que posee. De acuerdo con García 2008, una de las teorías más conocidas sobre la motivación es la de la jerarquía de las necesidades propuestas por Abraham Maslow. ¿Ya han hablado, ya han estudiado a Abraham Maslow? Sí, ya, maestra. Sí, maestra, yo sí. Okay. Ajá. Ok, bueno. Pues como ya lo saben, concibió las necesidades humanas ordenadas según una jerarquía donde unas son prioritarias y solo cuando estas están cubiertas se pueden ascender a necesidades de orden superior. Una vez satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de fungir como motivadores. Y esta es la teoría de Maslow. Dice, de acuerdo con la teoría de Maslow, las necesidades se satisfacen en el siguiente orden. Primeramente, se satisfacen las necesidades básicas para el sustento de la vida, como son la respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis, ¿sí? Que son las necesidades básicas del ser humano.
Ya habiendo cumplido con estas necesidades básicas, yo me motivo para seguir con la siguiente etapa, que es la etapa de seguridad, donde son aquellas que conducen a la persona a librarse de riesgos físicos, de lograr una estabilidad, ¿sí? De lograr una seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada, para posteriormente pasar a lo que es la necesidad de afiliación, que esto es la necesidad de relacionarme yo con las demás personas, que es la necesidad de que alguien me escuche, de una amistad, de que alguien me apapache, ¿sí? De una intimidad sexual. Y luego pasamos a la necesidad de reconocimiento, que es aquí donde la capacidad, el sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. El autorreconocimiento, tener confianza en mí, respetarme a mí, poder lograr mis metas que me he planteado. Y la última sería la autorrealización, que es la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, ya que es cuando ya me gusto, ¿sí? Cuando logro esa meta que me propongo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, jóvenes? Ok. Y ahora, hablando de la perspectiva cognitiva, esta nos menciona que enfatizan que lo que la persona piensa sobre lo que puede ocurrir es importante para determinar lo que efectivamente sucede. Entonces, por eso es muy importante a veces, a pesar de que se me presenten dificultades, pues continuar. Yo lo voy a lograr, ¿sí? El sistema cognitivo es el que recibe y envía información a los otros sistemas, afectivo, comportamental y fisiológico, y regula el comportamiento. De esta forma, las ideas, creencias y opiniones que tenga la persona sobre sí y sobre sus habilidades van a determinar el tipo y la duración del esfuerzo que realiza y, por tanto, el resultado de sus acciones. Es decir, si yo digo, no lo voy a lograr, no soy suficientemente inteligente, no tengo las habilidades que se requieren para ser una psicóloga o un psicólogo, ¿sí? Entonces, muy difícilmente vamos a lograr esa meta. De lo contrario, si yo digo, sí puedo, yo cuento con todas las habilidades, yo lo voy a lograr, entonces será todo mucho más fácil. Es lo que nos habla la perspectiva cognitiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho hay una fábula, creo que es así, que eran como 3 o 4 ranas, y que todas iban escalando y les iban diciendo, no puedes, no llegas, y todas se iban quedando como en el camino. Y le volvían a decir, no puedes, tú no puedes, y se seguían las otras dos quedando en el camino. Y ya la última llegó, y ya muchas felices, y cuando se dieron cuenta, pues la rana era sorda, pues, o algo así. Ah, mire, entonces, qué excelente ejemplo nos muestra. Ajá, es que la rana que era sorda, cuando llegó arriba le dijeron que sí, cómo había podido llegar. Y ya les digo que era sorda y que ella pensaba que la estaban animando en igual de decirle que no podía. Así es, entonces qué importante rodearnos de esas personas, ¿no? Esas personas que nos motiven, que nos echen porras para poder lograr nuestro objetivo. Muchas gracias, Carla, Jesús, por su aportación. ¿Alguien más quiere poner algún ejemplo? ¿O tiene algún comentario, duda? Yo creo que la parte humanista, no sé si la mencionó entre las 3. Sí, ¿verdad? Creo que es la última. Sí, es la capacidad de la persona para lograr su crecimiento. Ajá, sí. No, nada. ¿Alguna duda que tenga? No, ninguna maestra. Puede continuar. Okay, muy bien. Si no hay alguna duda o comentario, nos pasamos al siguiente punto. ¿Todos estamos bien? ¿Estamos en la clase? ¿Estamos entendiendo? Yo le quiero hacer un comentario, maestra. Fíjese que yo estoy impactada
de que a veces entendemos las cosas, las palabras, pero por ejemplo yo aquí en su materia he aprendido los conceptos de las palabras. O sea, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, yo entiendo por razonamiento esto, pero nunca sabía que era un razonamiento. ¿Me explico? O que el pensamiento, ¿qué es el pensamiento? Pues es esto. ¿Qué es la percepción? Es esto. Lo entendemos, pero no, yo personalmente desconocía los conceptos exactos, ¿no? De las palabras. Nada más, eso se lo quería decir antes de... Todo lo que vivimos, ¿no? Pues seguramente ya todo lo conocemos, pero ahora estamos aprendiendo como profesionales a ponerles un nombre, a un significado. Muy bien, Lucinda. Muchas gracias. Nos pasamos al siguiente. Adelante. Ya me acordé, maestra. Ok. No, le iba a mencionar que en eso de la parte cognitiva, o sea, la importancia de conocerse con tus habilidades para lograr objetivos. Como lo decía en el concepto, o sea, es muy importante, la parte cognitiva también se encarga de como que medir tus capacidades para poder lograr las cosas y ver en qué manera va a afectar, ¿no? En la acción que hagas. Así es, Jesús, es muy importante conocernos a nosotros mismos y ver nuestras limitaciones, ¿no? Ver hasta dónde podemos llegar, ver de todo lo que somos capaces de lograr. Muchas gracias. Nos pasamos al siguiente punto, que es características del concepto de emoción a la luz de las explicaciones biológica, conductual y cognitiva elementales. Vamos a definir lo que es una emoción. ¿Alguien quiere hacer una aportación de lo que entienden por emoción? A ver, de los que no han participado, Hilda, Carmen, Fernando, Iván, Rebeca. ¿Qué entendemos por emoción, jóvenes? Pues un sentimiento que tiene una persona cuando sucede algo, reacciona de una manera y pues esa es la emoción, ¿no? Pues sí, ¿Qué? Pues, Son las reacciones las reacciones que tenemos ante algunos acontecimientos y que son propias, internas, y que depende de eso, de cómo vamos a reaccionar, ¿no? Así es, que nos ayudan ya sea a acercarnos o a alejarnos del lugar. Muy bien. ¿Alguien más? Nos avisan, nos protegen, ¿no? Yo siento que, ¿no? Cuando va a temblar, por ejemplo, acá que nos tiembla mucho, también empiezas a oír ruidos de vidrio y dices, ay, va a temblar y me salgo, me protejo, pues, ¿no? Hay una emoción, hay algo ahí. Ajá. Nos produce un sistema de alerta también. Muy bien. Sí, ajá. Las emociones son procesos psicológicos que nos prestan un valioso servicio al hacer que nos ocupemos de lo que realmente es importante en nuestra vida, ¿sí? Como si fuera un sistema de alarma, nos señalan las cosas que son peligrosas o aversivas y que por lo tanto debemos evitar, y las cosas que son agradables o apetitivas y a las que por lo tanto debemos acercarnos. Como ya lo mencionaban, podemos acercarnos, alejarnos del lugar, nos produce una reacción de alarma, ya sea si estamos en situación de peligro, pues nos ayuda para alejarnos del lugar, ¿sí? Dice, la emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno, y su función principal es la de adaptación, que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier organismo vivo. Nos ayuda a la supervivencia, ¿sí? Como tal proceso psicológico no puede observarse directamente, sino que se deduce de sus efectos y consecuencias sobre el comportamiento. Su comprensión nos lleva a explicar qué nos pasa cuando reaccionamos ante determinados estímulos, sean estos externos o internos, y por qué lo hacemos. Es decir, una emoción no se observa directamente, pero sí la podemos observar a través de la conducta.
¿sí? A través de la conducta que externa nosotros nos podemos dar cuenta si una persona está triste, si una persona está feliz, si una persona tiene aversión, que sería lo mismo a que tenga asco, ¿sí? Y algunas de las funciones, dice, todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con independencia de la cualidad hedónica que genera. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Según Rip, 1994, la emoción tiene 3 funciones principales: funciones adaptativas, funciones sociales y funciones motivacionales. Y vamos a mencionar cada una de ellas, vamos a explicarlas más a detalle. Dentro de las funciones adaptativas de las emociones, dice preparar el organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta, ya sea, como les mencionaba, ya sea que nos ayudan a acercarnos al lugar o a alejarnos. Y Plutchik destaca 8 funciones principales de las emociones y aboga por establecer un lenguaje funcional que identifique cada una de dichas reacciones con la función adaptativa que le corresponde. Es decir, a veces podemos pensar, no, pues la ira, ¿para qué me puede servir? ¿No? Mas, sin embargo, todas las emociones tienen una función y que es necesaria. Entonces también podemos decir, no, pues es que llorar, o sea, ¿para qué llorar, no? Sin embargo, también tiene su función específica. Y vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el miedo, su lenguaje funcional sería protección. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? Solemos protegernos, solemos alejarnos del lugar que nos produce ese miedo. La ira nos puede causar destrucción, la alegría, reproducción. Si tenemos alegría, pues queremos reproducirla con las demás personas. Si tenemos tristeza, pues vamos a hacer una reintegración. Voy a pensar, porque estoy triste, cómo puedo resolver dicha situación. La confianza, voy a acercarme, su función sería acercarme a alguien, ¿sí? Platicar con esa persona. Asco, su función sería de rechazo. Anticipación sería exploración y sorpresa sería exploración. Vamos a, si alguien me ayuda con la diapositiva, hablando un poquito más de algunas de las emociones, vamos a hablar de su función, manejo virtuoso y manejo patológico. Si me puede ayudar, Marta, por favor. Claro, maestra, a leer. Sí, por favor. Emoción, miedo, okay. alegría, tristeza. Sí, puede mencionar la emoción, luego la función del manejo virtuoso y el manejo patológico. O sea, ¿cuál sería la función del miedo? Sería autoprotección. Muy bien. Entonces, el miedo es autoprotección, seguridad, fortaleza, precaución y manejo patológico, ansiedad, pánico, paranoia. La alegría, su función es energización, su manejo virtuoso, gozo, disfrute, optimismo y su manejo patológico, euforia, manía. La tristeza, su función, contacto interior, manejo virtuoso, autoconocimiento, profundidad, manejo patológico, melancolía, aislamiento, depresión. El enojo, su función, defensa, límites, manejo virtuoso, seguridad, confianza y firmeza, manejo patológico, ira, rencor, resentimiento. Y la emoción del afecto, su función, vinculación, manejo virtuoso, autoestima, estima del otro, y el manejo patológico, dependencia, codependencia. Excelente, Marta, muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que le llame la atención de esta tabla? ¿Algún comentario que agregar? A mí no me quedó claro la función del miedo. No sé por qué dice autoprotección. No, como que no me cuadró. Ok, muy bien. ¿Por qué el miedo, su función es autoprotección? Porque cuando yo tengo miedo, si me encuentro, no sé, a un animal que le tenga miedo, una víbora, por ejemplo,
Entonces la función, voy a tener miedo, voy a experimentar esa emoción del miedo. Y su función va a ser la de autoprotección. ¿Qué es autoprotección? Sería alejarme de ese lugar. Ah, ok. Ah, ya entendí. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, nos pasamos a la función social, continuando con el tema de las emociones. Si alguien me ayuda a leer la diapositiva, por favor. Le ayudo, maestra. Funciones sociales. Isaac 1989. Destaca varias funciones sociales de las emociones, como lo son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos o promover la conducta prosocial. Luego, emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales y las relaciones interpersonales, mientras que la ira pueden generar respuestas de evitación o de confrontación. Ok, excelente. ¿Qué nos dice la función social de la emoción? ¿Qué entendemos, jóvenes? ¿Para qué nos ayuda la emoción como función social? Nos ayuda para interactuar con la sociedad, maestra, con las demás personas. Ok, Sí, muy bien. ¿Qué más? Para el trabajo en equipo. ¿Mande? Para hacer empatía con las demás personas. ¿Para hacer qué, perdón? Para el trabajo en equipo. Para el trabajo en equipo, muy bien. Para tener empatía con las demás personas, porque son las emociones, pueden ser emociones espejo. Si una persona siente tristeza y a lo mejor soy empático y a mí también me da tristeza. Escucharle. Se escucha súper trabado. Sí. Sí se oye mal, ¿verdad? Sí. Empatía con las demás personas fue lo que le entendí. Mi internet está muy mal, pero esto casi no participo. Ok, no se preocupe. Pero bueno, le comentaba que muchas veces... Igual lo puede escribir en el chat. Ok, gracias, maestra. ¿Algún otro comentario? ¿Tenemos alguna duda con la función social, jóvenes? Ahorita no están funcionando muy bien eso porque hemos estado todavía con el confinamiento. Esperemos que ya pronto volver. Sí, a que funcionen bien. Maestra, donde dice controlar la conducta de los demás, ¿es posible controlar toda una población o diezmarla? Así como con la pandemia, pues mucha gente no salió de su casa, otra sí salió. Es lo que me llama la atención de, pues, ¿es posible controlarla a una persona como función social, una emoción? Controlar la conducta, pues en este tiempo sería complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, las maestras, compañeras que yo tengo que dan clases con jóvenes, adolescentes, sí es muy difícil a través de manera virtual poder controlar, ¿no? Poder controlar a los jóvenes, poder controlar sus emociones. Por lo regular, estamos en videoconferencia y todos quieren platicar, todos quieren ponerse al corriente. Ah, ok, maestra. Nomás esa duda tenía. Ok. Nos pasamos a la función motivacional. Si alguien me ayuda con la diapositiva, por favor. Yo lo leo. Muy bien. La emoción energiza la conducta motivada, una conducta cargada. Emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. Por ejemplo, la cólera facilita las reacciones defensivas, la alegría, la atracción interpersonal, la sorpresa, la atención ante estímulos novedosos, etc. Por otro, dirige la conducta en el sentido que facilite el acercamiento o la evitación del objeto de la conducta motivada en función de las características algedónicas de la emoción. Muy bien, muchas gracias. Como dice, la emoción, jóvenes, energiza la conducta motivada. ¿Qué pasa cuando algo nos produce felicidad? ¿Sí? Entonces vamos a querer reproducir esa felicidad, vamos a llevar a cabo ese proyecto, esa meta de una manera más acertada, porque es algo que nos gusta, es algo que nos produce felicidad, entonces eso nos motiva para llevarlo a cabo, ¿sí? No sé si alguien tenga algún comentario, algo que agregar.
De no ser así, terminaríamos con el último punto de la unidad 3, con todos los puntos de la materia. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a este punto, temas anteriores. Ahorita es el momento. ¿Algún comentario que hacer, jóvenes? ¿Sí No, queda todo claro? Yo solamente que para mí cada estímulo que representa una emoción, y para llegar a tener una motivación, pues es obvio que es necesario primero representar la emoción, y pues que hay diferentes tipos de estímulos y no todos los estímulos te generan a veces una emoción positiva o negativa. A veces las emociones son bastante confusas y no logras definirlas. Por eso a mí se me hace bastante importante lograr tener una introspectiva de cada quien para poder definir tus emociones y conocerlas o poder controlarlas. Así es. Ya conocimos que pues todas las emociones tienen alguna función específica, ¿no? A veces es muy común que, por ejemplo, a los niños les digan, no llores, ¿sí? Sin embargo, es una emoción que ellos tienen que externar. Es otra de las emociones básicas. Sí, eso nada más, maestra. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Yo quiero compartirles como un resumen de una charla que escuché una vez de un psicólogo que decía, para realizar una cosa, pues primero necesitas como que esa motivación o algo que te emocione hacerlo. Y si no hay emoción, usa la razón. Si a falta de la razón, usa la voluntad. O sea que para poder lograr algo, no siempre vas a tener emoción, entonces tienes que recurrir como a otros recursos para hacerlo. Aquí está. Así es, muy bien. Muy buena aportación. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las actividades de esta unidad? La más que la primera. Ok, no, es el botón de la actividad A, pero no viene nada, pues. Ah, ok, sí, lo que pasa es que esa actividad se quitó, nada más van a hacer la actividad B y la actividad C. Ah, ok, y la dejábamos vacía, ¿verdad? Ajá, sí. Un punto muy importante, jóvenes, en esta unidad no se va a hacer el foro académico. El foro académico nada más es para la unidad 1, para la unidad 2. ¿Sí? Y en esta unidad solamente se va a hacer el video y se va a hacer el glosario. ¿Ok? Oiga, maestra, yo estaba viendo la medida o sea, el tiempo del video no va a estar muy pesado con 5 minutos para poderlo subir. No, digo, para los que no conocemos mucho de tecnología, no sé si se nos vaya a complicar un poco. De hecho, los videos, maestras, se complican. No sé si ya la plataforma lo permite, pero cuando hicimos el trabajo solidario que nos pidieron un video, tuvimos que pasárselo vía WhatsApp al maestro porque la plataforma no lo permite. Y yo tendría una pregunta. El video es libre, ¿verdad? No importa cómo lo hagamos. Sí, el video es libre. O sea, Sí, el video bajo la plataforma que queramos hacerlo y como queramos hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando mencionen los puntos que vienen Está bien. en la actividad. Pero respecto del tiempo, jóvenes, la verdad eso sí no contemplé, pero podemos hacerlo a 4 minutos. Si en 4 minutos se les complica subirlo a la plataforma, me lo pueden pasar en vía WhatsApp. ¿Les parece? No lo deja más de 13, porque yo lo que dice Clara, la vez pasada yo lo hice de 3 y cachito y no lo dejó subir. Es que si lo comprimes, sí se puede. Lo tienen que comprimir. El trabajo solidario del profesor nos lo daba de 3 minutos por lo mismo, ¿no? Ajá. Ok, miren, si alguien sabe una manera de que lo puedan subir, yo le pediría el apoyo para que en equipo
lo puedan hacer. Si No, no bueno, es pero es que se lo podemos enviar vía WhatsApp, o sea, dice Carlita que lo comprimamos, sí, o sea, pero no todos se nos puede facilitar o no todos tenemos la herramienta RAM, sí, para comprimir. Entonces, O si nos subirlo a da la opción YouTube, de que se también lo puede ser. enviemos al WhatsApp, usted se lo enviamos, ¿verdad? Maestra, Maestra, otra pero- opción podría ser subirlo al Drive y mandarle el link, por ejemplo, en algún documento de Word, y ya que de ahí usted lo pueda abrir para que no quede... Igual, miren, jóvenes, para que no se les complique, porque yo sé que a algunos sí se les puede complicar, mejor que sea vía WhatsApp. ¿Sale? Está bien. Ya. Maestra, evidencia, pues. Maestra, el video es, no nos tenemos que mostrar nosotros, solamente vos o alguna imagen. Sí, jóvenes, a mí sí me gustaría que salgan ustedes. No, déjelo libre, por eso yo le pregunté. Nos tenemos que ver. Sí, jóvenes, por Yo favor. sí quiero salir. Nosotros hasta con el No, celular no. lo podemos hacer, ¿no? Eso es importante, jóvenes, que ustedes salgan. Yo los quiero ver a ustedes. Licenciada, lo que pasa es que 5 minutos en video es muchísimo tiempo. O sea, es... Pero ya lo redujo. A 3. ¿A 3? 3 o Y 4. tres, quiero que sepan que sigue siendo mucho, porque yo he estado practicando, pero bueno. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Vamos a hacer algo, miren. Entre la portada y así, yo creo que dice. Sí, o sea, es que también es su nombre, su presentación, es su motivación, que los llevó, cómo fue que decidieron estudiar psicología social comunitaria. Yo pienso que no es mucho, pero lo vamos a hacer así, que sea 3 minutos como mínimo, ¿sí? Como mínimo. No voy a recibir, tienen que notar eso, no voy a recibir un video que sea menos de 3 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, maestra. Oiga, pero para efecto de plataforma, en la actividad B que subimos una carátula mencionando el video y el video se lo mandamos a usted por WhatsApp para que pueda ver el Sí, por favor. calificación. Un punto muy importante menciona usted, gracias. Sí, es importante que al menos me hagan una presentación para que quede la evidencia y mencionen que está anexado a WhatsApp, ¿no? Para que quede la evidencia en plataforma de que se envió el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Se lo mandamos a su número. Sí, a mi número. No es necesario que hablemos los 3 minutos, ¿verdad? Por lo menos la introducción y demás, y ya meterle algunas imágenes o como queramos hacerlo. ¿O los 3 minutos tenemos que estar hablando sobre el tema? Sí, Clara. Hay que ser creativos. No. Ando muy ojerosa. Jóvenes, en todas las actividades considero que fueron muy, muy fáciles. No, sí, pero eso de grabar yo no 3 minutos, personalmente no se me da. Pues yo le preguntaba que si era libre, porque hay plataformas que nos permiten hacer los videos de manera diferente, ¿no? Con caricaturas, mismo PowerPoint te permite hacer un video, y en cambio 3 minutos estar hablando, pues hasta resulta tedioso, hasta no resulta ni didáctico, porque estar viendo nomás a la persona en vez de estar pasando imágenes del tema. No, Clara, pues fue lo que hicimos también en el trabajo solidario. Y sí hablamos, Ya o sea, viste, no pasa nada. ya viste, me hicieron bien interesantes. Por eso es libre, ¿no? Quedamos que libre. Que Clara no le gusta grabarse, pero lo va a superar. Pues hay que hacerlo, hay que superarlo. A mí no me gusta. Es necesario, joven, es necesario, les voy a decir por qué. Nosotros vamos a estar frente a grupos. Yo estoy frente a grupos y doy conferencias, pero no me gusta grabar videos. O sea, se me hace más práctico hacer un video que sea ilustrativo y didáctico a estarme viendo 3 minutos hablando. O sea, no se me Nada no más es didáctico. Permítame, nada más que si yo les digo, ok, pueden poner imágenes, ¿qué van a hacer? Van a poner puras imágenes y no van a salir ustedes. Entonces, mi idea es de que ustedes también se vean, de que hablen de su motivación para estudiar psicología social comunitaria. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿ya no hay alguna duda con respecto a la actividad? A mí sí me gustaría que nos pudiéramos despedir con algo que agregue cada quien, qué le pareció la materia, qué aprendieron, con qué se van. Bueno, yo empiezo. A mí la materia me gustó porque se me hizo muy interactiva, no se me hizo pesada, se me hizo
sintetizada, pero o sea, lo que debe de ser y como como dice Lucinda, con los conceptos así que necesitábamos. Las actividades fueron variadas y se me hicieron interesantes porque no era lo mismo. De hecho, a mí lo del video también me gusta y yo sí me quiero grabar los 3 minutos. Y bueno, creo que aprendí también como que de las teorías, como que las habíamos visto mucho y como que no me quedaban tan claras en sí. Y ahorita como que siento que ya cada vez ahorita como que ya las aterricé muchísimo más, tanto la conductista, la psicoanalista, la gestal, la humanista y la cognitivista. Como que ya con los conceptos más desglosados ya me queda mucho más claro. Entonces, muchas gracias, maestra, de verdad. A ver, yo, maestra. Adelante. Perdón. Mire, a mí, yo, por ejemplo, ahorita en la unidad 2 hice 2 veces el trabajo porque yo no lo entendía, no lo comprendía, vaya. Entonces, cuando veo lo del aprendizaje humano y todo eso, yo estaba metiendo, por ejemplo, todo lo que es el método científico, o sea, dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces, cuando ya nos dio el tema y empecé a checar el power que nos dio y todo, dije, no. Entonces, a mí me gustó mucho porque adquirí como más comprensión. A mí me abrió esa, podría decir, esa perspectiva, esa visión en mí de más comprensión y estar más atenta a los trabajos, como más profesionalismo. A mí me sirvió mucho. Yo tenía otra expectativa de la materia. Cuando dijo procesos psicológicos básicos, dije, ay, va a ser una embarradita. No, ¿cuál embarradita? ¿No? Entonces, a mí la verdad sí, pues yo me voy muy satisfecha y muchas gracias, maestra, porque es usted muy joven y, bueno, a mí en lo personal, pues me tiene paciencia. Y gracias. No, a mí también, maestra. A mí me gustó, yo quiero hacer hincapié, me gustó mucho el material que nos compartió. La verdad es que yo lo agarré y lo he estado viendo mucho porque está muy digerible. Comparto lo que dice Carla, o sea, de eso trataban las teorías, lo hizo ver de una manera muy sencilla, donde yo creo que nos quedó mucho aprendizaje. Muchas gracias. La información, le digo, la vamos a aprovechar y la vamos a estar utilizando, yo creo que mucho tiempo para otras tareas que hagamos. Y me gustó mucho su manera de dar la clase y me gustó mucho pues fue muy dinámico, maestra. Muchas gracias y ojalá que la veamos en otra materia más adelante. Sí, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias a todos ustedes también. Me encantó estar con ustedes. La verdad, son un muy buen grupo. En las actividades que me enviaron se ve el aprendizaje que adquirieron y eso pues me hace sentir muy satisfecha. Y cualquier duda, pues aún no, es la última videoconferencia, pero aún no finalizamos, así que estoy al pendiente del celular para cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que tengamos que hacer. Y pues aquí se terminan las clases, pero seguimos en contacto, termina la materia, podemos seguir en contacto si ustedes quieren. Ya dejo de ser su maestra, pero podemos iniciar una muy bonita amistad. ¿Sale? Muchas gracias, maestra, de veras, es usted muy joven, pero el dinamismo con el que da su clase es de veras que muy profesional. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes por todas sus aportaciones. Y esta última Power nos lo va a compartir. Sí, les voy a compartir por favor, y les voy a compartir 2 videos también. Muy bien, muchas gracias entonces. Para que si quedó alguna duda, pues la puedan resolver y si no, estoy al pendiente del celular, como les digo. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, maestra. El placer fue todo mío, creo. Maestra. No, gracias a ustedes, que tengan una muy bonita noche, descansen y pues seguimos en contacto. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Bye.
Ahora sí a dormir a gusto. Todavía falta el video. Sí, sí, ya ahorita se los paso en un momentito. El video de nosotros. Ah, sí, sí, muy importante, las actividades que faltan. Pero estoy segura que lo van a hacer muy bien. Tenemos también la semana para hacerla. Sí, tienen la semana. Sí. Ajá, muchas gracias. Descansen, jóvenes, fue un Buenas placer. noches. Bye. Igualmente, maestra. Bye.